Ideas y las reflexiones. Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Recibimos en la mañana, así son las cosas, al filósofo de cabecera de los miércoles, hoy el profesor José San Martín, que viene con una consigna. Podríamos decir, ¿es apología del insulto? No. No, de ninguna manera. Vamos a llegar a la posición contraria. A la posición contraria. Bueno, todo surgió porque le planteamos en su momento, hace un mes, cuando le dimos deberes para la casa, que había una cuestión ligada con el insulto o el uso de la palabra de manera insultante, porque no son ni palabras buenas ni palabras malas, ¿no? Yo coincido con esa cuestión. Esta semana Robert De Niro fue que en la Argentina hay dos insultos que no lo vamos a repetir. Uno que es cariñoso, dijo, y otro que es descalificativo, porque hay palabras que se instalan en el colectivo de una manera que es insultante y que es elogiosa a la vez. Tal cual. Por ejemplo, el HDP. Claro. Para no decir hijo de puta, que queda muy feo en la radio a esta hora. Messi hizo un gol con el Inter y el relator dijo cariñosamente. Cariñosamente. Bueno, lo escuchamos con atención, profe. Sería la conclusión contraria si uno analiza la emoción, no el uso de la palabra, sino la emoción que está a la base del insulto. En el esbozo de la teoría de las emociones, Sartre dice que la emoción nos desborda cuando la racionalidad ha dejado de ser operativa. Todos nosotros hemos hecho la experiencia de empezar a insultar y estar enojados cuando se nos acaban los argumentos. No lo vamos a trasladar esto a los debates presidenciales que están de moda ahora, pero si aplicáramos esta regla, uno empieza a insultar cuando los argumentos se están acabando. Entonces, la conclusión sería, ¿qué es lo que nos lleva a que se nos agoten los argumentos y que decidamos suspenderlos de una manera en la que, en lugar de seguir en el registro de la racionalidad, del razonamiento y del diálogo, le demos lugar a un desborde de la emoción que termina en un insulto, que a su vez genera otro insulto y genera una cadena de insultos que no conduce, desde el punto de vista del desarrollo de lo racional, a ningún lado. Entonces, la conclusión general sería que desde el punto de vista filosófico todos defendemos que la racionalidad tenga primacía por sobre la emoción, sobre todo la emoción de la ira. Ahora bien, si vamos al caso concreto de ese tipo de insultos, yo creo que da muchísima tela para cortar y acá dividimos las aguas. Los psicoanalistas se harían un festín con eso. De hecho, hay un libro de Otto Rank, clásico, El trauma del nacimiento, donde él trata de demostrar que todos de alguna manera tenemos una herida por el hecho de haber padecido el trauma del nacimiento. Y da una larga serie de pruebas de cómo esto opera en manera inconsciente en nosotros. Y una de ellas es el hecho de que los insultos hagan referencia a la madre, cosa que no es tan comprensible desde el punto de vista lógico. Si yo quiero insultar a alguien, ¿por qué tendría que meterme con su mamá? No tiene nada que ver. Sin embargo, desde el punto de vista psicoanalítico, una teoría muy debatida y discutida obviamente, hay algo contra el hecho de que hayamos sido generados. Entonces, si entramos a esa variante, desde el punto de vista filosófico, no resultaría muy fácil justificar por qué uno, para insultar a alguien, tenga que meterse con la madre de ese alguien a la que ni siquiera conoce. ¿Quién conoce a la madre del referí al que está insultando en este momento? Ninguno, no sabe quién es y a lo mejor es una mujer amorosa. Desde el punto de vista filosófico sería debatible que eso sea un insulto y no un elogio. Voy a poner un ejemplo. En la República, Platón, que es la primera formulación filosófica de un comunismo radical, dice que para solucionar los males sociales no basta con abolir la propiedad privada. Porque si nosotros abolimos la propiedad privada hoy, todavía va a haber gente que se va a ocupar más de determinados grupos por el hecho no de que tengan plata, sino por el hecho de que son los hijos. Entonces, aparte de proponer la redistribución de la riqueza y hacer que la riqueza sea colectiva y que no haya propiedad privada, dice que tampoco debe de haber
paternidad y maternidad privadas. Entonces propone el amor libre de todos con todos, de manera tal que nadie sepa quién es el hijo de quién. O sea, un comunismo verdaderamente radical y que tenga perspectiva de futuro para Platón va a ser aquel en el cual nadie sepa de quién es hijo. Entonces, esto propone una teoría del amor libre en la cual el insulto HDP no tendría mucho sentido, porque al contrario, sería un elogio. Lo que sería insultante sería todo lo contrario. Hijo de una madre con nombre. Claro, usted es hijo de tal. Claro, ahí te sería un insulto real. Y en el curso del tiempo también, curiosamente, Schopenhauer defiende algo similar. Él dice que la metafísica del amor sexual opera sobre el impulso más profundo es el sexual, y esto no está regulado por la razón. En la medida en que la razón regula nuestra vida sexual, en esa medida es una sexualidad de menor calidad y medio depravada. Por ejemplo, si uno se casa como corresponde, de acuerdo a las pautas sociales, de acuerdo a las buenas costumbres, de acuerdo a los patrimonios compatibles, de acuerdo a un montón de cálculos racionales, o como por ejemplo se hacía en la realeza, que se casaban entre sí porque eran miembros de familias reales y producían enfermedades degenerativas por el hecho de ser muy endogámicos, este tipo de matrimonios son perturbadores para la especie. El verdadero amor que se traduce en una sexualidad sana es aquel que rompe con todos estos cánones. O sea, el tipo de mujer que sería disponible para ejercer este tipo de sexualidad sería la mujer sexualmente más sana, según Schopenhauer. Dicho esto, podríamos seguir enunciando teorías, no quedaría en claro que ese tipo de insulto en particular sea un insulto y no lo contrario. Lo que sí queda como tarea filosófica es esto pone sobre aviso de por qué nos gusta este tipo de insulto y por qué este tipo de insulto es popular. Ya pasamos, no de a quién estamos insultando, sino de por qué algunos de nosotros elegimos este tipo de insulto particular. Hay teorías acerca, dime qué insulto prefieres y te diré en qué tipo de estadio evolutivo estás. Entonces, no vamos a entrar en eso ahora, pero sí vamos a sacar el problema de fondo. Y en algo nosotros que todavía está procesado, que es que no estamos enojados contra la mujer en general, contra la madre en general, contra las mujeres de determinados hábitos sexuales en general, sino que tenemos ese conflicto que Sartre llamó el trauma de la orfandad radical. Nosotros sí sabemos que hemos nacido de esta madre y de este padre, pero en el fondo hay algo que no terminamos de resolver con nuestro nacimiento, y es que no era necesario que naciéramos, o sea, en algún sentido, desde el punto de vista del hecho de haber nacido, somos un poco huérfanos. Es decir, nuestra existencia no está justificada por el hecho de que papá y mamá se han casado, de mi otra relación, la base de ese enojo que nosotros tenemos y que por ahí injustamente proyectamos sobre los otros con motivos que son totalmente triviales. ¿Por qué alguien frenó de golpe enojarse contra la mamá de ese hombre? Yo creo que es demasiado pequeño para tan grande insulto, y hay un problema de fondo que es cómo terminamos de asumir el hecho de haber nacido, no contra la mamá de otras personas, sino con nuestra propia mamá. ¿Quién pidió haber nacido? Como decía Schopenhauer, que está en esta línea de filósofos pesimistas, de sustituir tal cual. ¿No? Que hay palabras que se puede, no es mierda, fuerza semántica en la palabra, que a lo mejor está justamente la palabra en sí misma no necesariamente conllevan un valor insultante, es el uso que nosotros le damos. ¿Hay manera de sustituir esa fuerza? Sobre el hecho de que en el discurso, en su literalidad y la gestualidad no verbal y el estado emocional que esta gestualidad expresa, tiene la primacía lo segundo. O sea, el tema no es tanto lo que se dice, lo que se dice, ni siquiera tampoco la manera como se pronuncia lo que se dice. Se puede decir querido de un modo, pero querido, como diciendo otra cosa, y a su vez decirle pero tonti, y que no suena tan al contrario, uno es cariñoso y el otro no. El énfasis está puesto en la emoción que acompaña y sobre todo la manera como filtra en nuestro cuerpo.
Pero ahí también el hecho del nacimiento genera el problema filosófico de asumir nuestra propia corporeidad, y por ahí estaría bueno que tuviéramos más atención en lo que expresa nuestro cuerpo y que nuestras palabras no dicen. Bueno, eso depende también mucho de las sociedades que integramos, ¿no? Totalmente, sí. Uno lo ve a los italianos que están desbordados de gestualidad. Totalmente. Incluso para insultarse. Nosotros somos un poco herederos de eso, ¿no? Tal cual. Pero también es cierto que en la actitud insultante anida una violencia que puede ir cobrando una dimensión cada vez mayor, ¿no? Que cuando ya no alcanza el insulto, se pasa a la acción. Justamente el hecho de que uno pueda verbalizarlo en lugar de traducirlo en actos está bien. En el fondo, por el texto que nos mandó, lo que está en el fondo de la cuestión es que ha determinado personas algo de poner insulto tan descalificador. Y desde el punto de vista no se me ocurre que haya un ser humano al cual se le pueda decir algo que lo descalifique totalmente. Heidegger decía que para el ser humano hay que dejar de utilizar categorías, porque la categoría es el cartelito que se le pone a someterlo a un examen jurídico, por ejemplo, se le podría, lo traen por ladrón, por cualquier otra cosa, etc. Dice que la etiqueta vale para todas las entidades que hay en el mundo, como por ejemplo un triángulo que tiene determinadas propiedades y el triángulo no se la quiere sacar. En el ser humano lo que valen son los existenciarios, que son aquellas propiedades que tiene un ser que deviene permanentemente y que se elige y se hace a sí mismo en cada elección. Entonces, lo más insultante es ponerle una categoría del tipo que sea, porque eso implica fijarlo en un modo de ser que lo cosifica. O sea, cualquier categoría que yo le ponga a alguien, si yo, por ejemplo, le digo, sos un enfermo, le puse una categoría que ya no se puede despegar más y lo he puesto en el nivel de las sillas, las piedras o las entidades que son cosas. Por eso Hegel decía que el peor insulto que se le puede hacer a un ser humano es decirle tonto. El anda para allá bobo sería una versión de esto, sí. Porque si uno le dice cualquier otra cosa, HDP, uno puede decir, tengo los papeles de mi mamá y defenderse. Si uno le dice ladrón, uno puede decir, mira, tengo los papeles con la declaración. Por definición, lo inhibe de defenderse porque le niega la racionalidad que lo pone en el mismo plano que uno. Así que por ahí un insulto muy grave desde el punto de vista filosófico es decirle tonto a uno o bobo. Si lo dice como lo dice Messi ya se le puede perdonar, pero son insultos descalificatorios y probablemente lo más grave es decirle anda para allá, que es cortar la relación, que es mucho más grave. Dentro de los parámetros comunicativos, el ignorar al otro, el excluir al otro de la conversación y del diálogo es lo más grave. Y hay que tener cuidado, profe, siempre es un placer escucharlo, con el uso intensivo de la mala palabra, porque es como los edulcorantes, ¿no? Satura y deja de tener efecto. Totalmente. ¿No? Si uno está todo el tiempo insultando, el otro no reacciona. El insulto hay que ubicarlo en su momento, porque si vos sos un insultador serial, empieza a dejar de tener efecto, o se torna una cuestión hasta de broma, ¿no? Sí, y resulta... Vamos a ver cómo insulta, porque hay gente que son insultadores para todos. Se llama la parolaccia, que es palabrota en italiano, o mala palabra, insulto. Parolaccia, es que vos entras lugar. Cuando vos entras, los que ya están comiendo y que ya fueron insultados, se divierten con el nuevo que entra y es insultado. El mozo, no voy a decir una mala palabra, pero ya dice, mirá lo que está viniendo. Vos podés creer que ya está a comer, te dice todo en italiano. Y esa es la diversión, con lo cual la parolaccia hizo de la mala palabra, de la palabrota, su atracción de marketing. Dicen que se come muy bien lo que han ido ahí a comer, además de divertirte, y que los mozos no te tratan bien en el sentido de sacá, correte cuando vos te quieren limpiar la mesa. Es todo así, el atractivo es el destrato. Se dio vuelta el sentido, ¿no? De lo que realmente
uno busca en esa situación. Por eso hay que tener cuidado con los que insultan todo el tiempo, porque al fin, si tú insultas todo el tiempo, nadie te da bolilla. Y la técnica para salir de ese lugar consiste, pero es una técnica que en mi experiencia personal tienen muy pocos elegidos, que tienen la capacidad de transformar una situación potencialmente molesta y generadora de insultos en una situación amena, y tienen la capacidad de meter el chascarrillo o de zafar de la situación, porque el humor es eso. El humor es la capacidad de poner distancia para no verse comprometido emocionalmente, y una agresión genera otra agresión y entramos en un círculo que al final se autodevalúa a sí mismo. Si un debate presidencial termina en insultos para ver quién insulta más y mejor, uno tiene la sensación de que al final perdió el sentido por el cual habíamos sido convocados a escucharlo. Uno lo que quiere escuchar son propuestas, razones, argumentos y en todo caso un poquito de buen trato. Nunca perderá sentido escucharlo, profe. Siempre es un placer tenerlo en este espacio. Muchísimas gracias, Guillermo. Así son las ideas y las reflexiones. José San Martín. Y cómo insultar filosóficamente. Así son las ideas y las reflexiones.